Miércoles 9 de octubre. En esta primera clase esperamos que podamos alcanzar los siguientes objetivos. Comprender el concepto de polis, identificar las diferencias entre Atenas y Esparta. Surgimiento y expansión de las polis. ¿Los ciudadanos se identificaban con las polis? Buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que se encuentren bien. Para iniciar la clase de hoy vamos a recordar que la semana pasada estudiamos sobre el origen de Grecia, la cual se divide en 6 etapas, con características propias en cada una de ellas. Fue en una de estas etapas donde se desarrolla la polis, exactamente en la época arcaica. Para comprender qué es una polis, observemos el siguiente gráfico. En el centro del gráfico observamos el término polis, la cual era una ciudad-estado independiente, es decir, tenía sus propias leyes, costumbres y forma de gobierno. Estas ciudades-estado poseían instituciones que se encargaban de la organización de las polis, todo aquello referido a lo político, social y económico. Desarrollemos lo que hace referencia a la moneda en la polis griega. Era un elemento que facilitaba el intercambio comercial, sin embargo, era mucho más que eso. Cada polis acuñaba su moneda, es decir, cada polis fabricaba su moneda, con diseños y leyendas que identificaban a la ciudad. A continuación les presento algunos ejemplos. Las monedas griegas eran obras de arte, ya que en sus diseños mayormente se basaban en aspectos mitológicos o representando a dioses y a héroes del lugar. De esta manera se difundía el nombre de la polis, su identidad cultural y sus valores. Pasemos al ejército. Era la primera forma de defensa de las polis ante los ataques de otras ciudades. Así también, estos ejércitos eran utilizados para conquistar nuevos territorios y aumentar el poder de la polis. Triunfar en las guerras le daba gran importancia a las polis, y estas victorias se festejaban con grandes fiestas y honores. En cuanto a las condiciones geográficas, las polis se desarrollaban en diferentes regiones de Grecia. Cada una de estas regiones tenía sus características geográficas que influían en su economía y en su estilo de vida. Por ejemplo, muchas polis se encontraban ubicadas cerca del mar, lo que favoreció el comercio marítimo y les permitió poseer muchos barcos. Otras polis se ubicaron en zonas con montañas, valles o llanuras, lo cual generaba ciertas limitaciones en la agricultura, la ganadería y la comunicación. ¿Cómo es esto? En zonas montañosas el suelo es rocoso y el clima es frío, lo cual hace difícil cultivar en el lugar. Para ello, tuvieron que realizar cultivos en terrazas y sistemas de riego diferentes. En el caso de las polis ubicadas en los valles y llanuras, no fueron tantas las complicaciones, ya que los suelos eran fértiles y contaban con el agua que provenía del río. Asimismo, nos referimos a la ganadería. Había una diferencia con el ganado de cada lugar. Por ejemplo, en las montañas se encontraban llamas y alpacas. En las llanuras y valles, las grandes extensiones de tierra permitían la crianza de grandes cantidades de ganado. Avancemos un poco más. Para ello, hablaremos de las polis más importantes de la época. En el gráfico se encuentran nombradas 2 de ellas, Atenas y Esparta. En sí, las polis podían tener diferentes formas de gobierno, como ser la oligarquía, en donde el poder se encontraba en unas pocas personas. La aristocracia, en donde el gobierno era ejercido por los nobles, o la democracia, en donde el gobierno se encontraba en el pueblo. Estas 2 polis tenían diferentes sistemas de gobierno. Por un lado, encontramos Atenas, la cual es conocida por haber desarrollado la democracia. Aquí, los ciudadanos podían tomar decisiones políticas, participar de las asambleas y elegir a sus representantes. Por otro lado, tenemos a Esparta, la cual tenía la oligarquía como forma de gobierno, es decir, que el poder se encontraba concentrado en manos de un pequeño grupo de personas.
A continuación, se muestra una imagen que grafica las características de Atenas y de Esparta. Para finalizar con la clase del día de hoy, desarrollaremos sobre los conflictos que solían enfrentar las polis, ya que entre ellas competían por los recursos y el poder. Todos estos conflictos terminaban en revueltas sociales. Un ejemplo de esto son las revueltas de los esclavos o de los ciudadanos más pobres contra los gobernantes, ya que existía mucha desigualdad y una explotación de los más débiles. Otro conflicto que podemos nombrar son las guerras médicas, en donde las polis se enfrentaron contra el imperio persa que quería expandir su dominio, pero fueron detenidos por las polis griegas. En el gráfico se nombra la guerra de Peloponeso, el cual fue uno de los conflictos más largos y devastadores en donde se enfrentaron Atenas contra Esparta. Las causas que llevaron a que haya esta guerra fueron muchas, entre ellas la competencia económica, política y militar, como así también la hegemonía de Grecia. Cuando decimos la hegemonía de Grecia, nos referimos a tener el control del lugar. Momento de reflexión. El surgimiento de las polis dieron origen a una forma de organización política y social. Esto se puede ver claramente en las dos polis más importantes de la época, Atenas y Esparta. Por un lado, Atenas es una polis que desarrolló un sistema democrático en el que los ciudadanos participaban directamente en la toma de decisiones. La democracia ateniense creó las bases para las democracias modernas. Asimismo, tenemos a Esparta, la cual era una sociedad militarizada basada en la disciplina y la obediencia. El Estado controlaba todos los aspectos de la vida de los ciudadanos.